Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida a mi queridísimo Capricornio, a tu lectura semanal. Vamos a comenzar, Capricornio, con el trabajo. Como siempre, ya sabéis que en lo que más vamos a centrar es en el tema sentimental. Capricornio, vamos a ver cómo están las energías. Sí, por cierto, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Capricornio, que sí estáis trabajando, vas a tener la oportunidad de cambio, Capricornio. Dice, una noticia bastante esperada llegará a tu vida, ¿bien? Y tiene que ver con lo laboral, entonces. ¿Podría haber un cambio laboral? Sí. Lo que pasa es que cuando llega este momento, Capricornio, de cambio, a ti te va a costar trabajo también realizar ese cambio, ¿bien? Capricornio, esta noticia llegaría a finales de este mes, ¿vale? Capricornio, que no estáis trabajando. No estoy viendo firmas de contrato en sí, Capricornio, pero sí estoy viendo movimiento o bastante movimiento relacionado con lo que es tu futuro laboral. Te veo moviéndote a otro lugar, Capricornio. Y en ese lugar harás el movimiento en 4 semanas aproximadamente y tendrás una oportunidad bastante importante de trabajo. Capricornio, que tenéis un negocio. Mira, Capricornio, aquí en cierto modo como que el entorno ya te avisó de algo relacionado con tu negocio, ¿viste? Pero esto no quisiste verlo en su momento. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora podrías estar sufriendo o viendo, vamos a decirlo así, las consecuencias de una mala gestión en el negocio y te podrías estar viendo. Pero también existe la posibilidad de retomar. Existe esa posibilidad. Entonces, Capricornio, respecto a tu negocio, siempre puedes volver al mismo punto en el cual está. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, mi queridísimo Capricornio. Seguimos con tu economía. Vamos a ver, Capricornio, y tu economía. Capricornio, respecto a tu economía, te digo, mi queridísimo Capricornio, tú podrías estar atravesando a día de hoy un momento delicado, complicado respecto a la economía. Pero esto es totalmente pasajero, así lo dicen las cartas. Todo lo que tengas que perder y se lo perderás en lo que queda de año. A partir de ese momento, si es que tuvieras que perder algo, económico, a partir de ese momento es que se abrirían los Capricornios. Estoy esperando un dinero relacionado con temas de juicio, salud y demás. Dice, aquí hay un engaño, aquí hay una pérdida de tiempo. Muchísimo cuidado, Capricornio, porque podrías perder tiempo y dinero en esto. Los Capricornios, estéis esperando otro tipo de dinero, dice, todo dinero que entre de aquí a finales de año será producto de tu trabajo. Bien, vamos a seguimos. Mi queridísimo Capricornio, ahora sí, por lo que más nos gusta, y os gusta el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Capricornio que estáis solteros. Capricornio, que estáis solteritos. Vamos a ver. Cuidado con las decisiones que se toman, Capricornio, porque yo veo aquí personas en tu vida, pero yo a ti también te veo muy indeciso. Indeciso en el aspecto de que a lo mejor la persona que elijas será una persona. No te puedo decir que no es la persona indicada o adecuada, pero una persona difícil, ¿bien? Entonces, dice que las cartas que se avecinan momentos en tu vida difíciles, complicados a la hora de tomar decisiones. Se lo vas a tener difícil, así lo dicen las cartas. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Capricornio, que estáis solteros.
También veo, Capricornio, como hay personas que no terminan de salir de tu vida, ¿no? Dice, y esto sería necesario para ti o para esa persona. Yo creo que es para ti, ¿eh? Capricornio, la persona nueva con la cual tendrás tantísima indecisión dice está relacionada con algo laboral. ¿Bien? Dice, ¿por qué tendrás tanta indecisión con esta persona? Porque hay alguien más en tu vida que también te genera algún tipo de ilusión, pero la diferencia con esa persona es que la persona que está relacionada con tu trabajo está cerca tuyo y la otra persona hay una distancia de por medio. Entonces tendrás una indecisión bastante fuerte. Bien. Con la persona que está en el exterior, dice, finalmente no fluirán las cosas, dice, irán cortándose las comunicaciones porque también tú irás dejando de lado esas comunicaciones. La persona que está relacionada con el trabajo, dice, en principio se muestra como una persona algo difícil, es una persona complicada en un principio, pero también dicen que en el momento que esta persona tiene un sentimiento puro hacia ti, sería todo diferente. Bien, entonces hay un proceso de tiempo, hay un tiempo de por medio hasta que surjan estos cambios positivos con esta persona, ¿eh? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio, que estáis solteros. Vas a tener un poquito complicado, vas a necesitar una claridad divina en tu vida, Capricornio, a la hora de tomar esta decisión a nivel emocional, ¿eh? Pero también te digo que aunque vayas a pedir o necesitar esa claridad divina y te irás dejando llevar con esta persona, entonces al final surgirá la relación con esta persona que está cerca tuyo. Bien, Capricornio, y también hay un temor a lo que se diga, se especule. Igualmente, exista o no exista ese temor por tu parte, por parte de esa persona, o estemos muy pendientes de lo que diga la gente sobre esta historia, dice, al final, vosotros viviréis vuestra historia. Y eso sale clarísimo, Capricornio. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio, que estáis soltero. Nadie te puede descifrar esta persona. Nadie te puede dar a ti el mejor consejo, Capricornio. Porque esta persona, al igual, el como tú la conoces, lo conocen o la conocen los demás. En un principio, luego tú tendrás la oportunidad de ahondar y conocer a esa persona más profundamente. Entonces yo la mayor incertidumbre que te veo con esta persona es el no descifrar a esta persona, el que en un principio sea una persona que se muestre alguien complicado. Pero yo te diría, conoce a esta persona, no te dejes llevar por lo primero que veas o de la primera sensación que te dé esta persona, ¿eh? Vamos a seguimos. Capricornio, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Capricornio que estáis casados, estáis en convivencia, y Capricornio que estáis de novios, casados en convivencia y novios. No se están haciendo las cosas de la manera más correcta, que lo dicen las cartas a día de hoy, ¿eh? Dice, hay muchos desafíos en tu relación o se van a producir ciertos desafíos en su relación. Bien, estos desafíos, dice, no es algo que se estuviera esperando, ¿eh? O sea, no es algo que se veía venir. Dice que uno de los dos viene muy cambiado o ha llegado muy cambiado y esto provoca estos desafíos y estos estancamientos en la relación. O sea, que una de las personas podría estar teniendo un cambio muy notable en la relación, un cambio en el cual lo que antes sí me planteaba contigo, ahora le doy muchas vueltas, y esto podría estar generando ciertos conflictos o podría generar de cara a futuro ciertos conflictos en la relación. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio.
casados en convivencia y novio. Podría haber algo oculto en tu relación, Capricornio, pero tampoco tienes a día de hoy cómo saber qué es. Lo oculto está en otro lugar, hay distancia. Dice, hay un cambio muy importante y la persona no sabe qué hacer. Hay uno de los dos que ha estado en otro lugar. Y a la vuelta de ese lugar aquí, esta persona no sabe qué hacer, esta persona me viene a cambiar. O de cambiado. Bien, Capricornio, entonces esta es la parte que dice, aquí uno de los dos ya está dudando respecto a la relación, a esta historia. Pero yo no puedo decirte que haya una ruptura en tu historia. Yo no puedo decirte eso porque también tengo que decir que sea lo que ha pasado en ese otro lugar, dice, sea lo que sea, es una ilusión ficticia. Es algo que se quedaría siempre en una ilusión. Es algo que no avanzaría. Bien, Capricornio, vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Capricornio. Casados en convivencia y novios. Se lucha mucho por saber, por tomar decisiones, pero no se puede, no se logra saber nada. Porque la persona tampoco está siendo claro, no es clara. Simplemente salen conflictos que nunca antes habían salido o habían surgido. No hay Capricornio, entonces esta es la parte que dice en las cartas. El interior de uno de los dos no está bien, no está tan bueno. Dice, y el que no esté conforme, el que se tengan dudas a nivel emocional, sentimental, es lo que está haciendo que surjan conflictos que nunca antes habían sucedido. Capricornio. Vamos a ver qué más. Si piensa, o si la persona en algún momento piensa en dejar la relación por un tiempo, dice esto no va a ser real. Entonces, ¿se puede pedir un tiempo? Sí. ¿Sucederá ese tiempo? No. ¿Se dará ese tiempo? Finalmente no. O sea, que esto que está pasando que sería totalmente pasajero, Capricornio. Pero bueno, el problema está ahí, Capricornio. Dale tiempo y a ver qué sucede en estas próximas semanas. Vamos a ver. Vamos a seguimos, mi queridísimo Capricornio, con tu mensaje especial del amor. Capricornio, tu mensaje especial del amor. No tengas miedo a perder a nadie. No tengas miedo porque si pierdes a una persona es que realmente no la tenías, Capricornio. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguimos. Seguimos, mi queridísimo Capricornio, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Inflamación de piernas, aparato digestivo, Capricornio, préstale atención, ¿bien? Marca mucho eso, la inflamación y el aparato digestivo, ¿vale? Que le prestéis atención, como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir con tu mensaje general. Tu mensaje general, Capricornio, si estás confuso a la hora de dar pasos, a la hora de avanzar, dice, no creas que los demás te abrirán ese camino para que tú puedas avanzar en un obstáculo. Así que no gastes tu energía en esto. Avanza por ti solo, Capricornio, número 16, para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Capricornio, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita muy importante. Se manda un besito fuerte y nos vemos en el próximo.